Hola, muy buenas a todos y a todas. En esta conferencia, en este evento, voy a intentar explicar dos conceptos básicos que son muy importantes. Sobre todo si alguien se quiere hacer un futuro dentro del mundo de la inversión o, todavía más, si es dentro del mundo del trading. Por un lado, la importancia del análisis técnico. Entender el análisis técnico es una piedra fundamental a la hora de intentar maximizar cualquier tipo de inversión. Por otro lado, para los que estáis en una fase más inicial, que estáis empezando, o incluso también para los que os estáis empezando a iniciar dentro del análisis técnico, ¿qué forma, de qué manera hay que entender el mercado para conseguir una alta o una muy alta rentabilidad? Es la manera de ser sólido, de ser rentable y de prosperar y seguir dentro de este complicado mundo, que es el mundo de la inversión y el mundo del trading. De empezar a invertir o antes de empezar a intentar ser trader, hay que comprender claramente los mercados financieros. Hay que entender cómo son los mercados financieros y qué es exactamente lo que se puede sacar de ellos. Hay que entender que dentro de los mercados financieros la rentabilidad media que se puede sacar aproximadamente, dependiendo la versión del riesgo, va a ir entre un 4% anual y aproximadamente un 12% anual. Esta es la realidad del mercado. Solo comprendiendo desde el segundo cero esto, no vamos a caer en la tentación de pensar en grandes beneficios sin apenas formación. Hay que entender cómo son los mercados financieros y cómo se consigue sacar rentabilidad de ellos. Y que lo que no existe es la multiplicación de los panes y los peces. Lo que no existe es conseguir con una cuenta de 5.000 euros sacar 3.000 euros cada mes. Ni con una cuenta de 30.000 tampoco. No se puede sacar un 10% cada mes del mercado de ninguna manera, ni siquiera operando con derivados, sencillamente porque el mercado no da estos movimientos ni da esta posible rentabilidad. Y si el mercado no la da, de ninguna manera lo vais a poder sacar vosotros. Comprendiendo los mercados, ya tendremos un primer paso muy importante para a la hora de buscar los fundamentos para empezar en esta fantástica profesión. ¿Qué más tenemos que hacer? Conocer los activos, saber que de cada activo hay diferentes productos y que cada uno de los productos, y ahora os lo voy a explicar, se tienen que operar de una forma completamente diferente. ¿Qué significa? Por ejemplo, podemos ver con productos el DAX, es un índice. Yo el DAX lo puedo operar a contado. ¿Cómo? Puedo hacerme un portfolio con las 40 empresas que forman el DAX por la correspondiente ponderación y de esta manera estoy operando el DAX. Si lo he hecho a contado, obviamente por un lado he comprado acciones, estoy percibiendo dividendos y además solo mirando un gráfico veo cuál es la evolución de mi posible beneficio especulativo. Esto es, operándolo a contado. ¿Qué más puedo hacer? Puedo operarlo comprando un ETF también a contado. Estoy invirtiendo mi capital. Si un contrato de DAX en un momento determinado 19.000, 20.000, yo estoy pagando 19.000, 20.000 por cada contrato de DAX, que no es nada más que un portfolio de las acciones. Si lo hago comprando un ETF es mucho más fácil, pero tengo unos costes que son los del gestor del ETF y los de el camino que he utilizado, broker, banco, para poder comprar este ETF. Por lo tanto, a partir de aquí, de lo que yo esperaba sacar de rentabilidad, sé que voy a tener una serie de gastos. Todo esto lo tenéis que entender, cómo es el mercado y cómo funciona. Vale, ¿qué ocurre si yo no opero a contado? Que consigo, por ejemplo, operar con un broker de derivados que me permite un ETF con un apalancamiento de 1,2, 1,3 o consigo con otro broker un apalancamiento de 1,4, 1,5. Obviamente no voy a poder operar exactamente igual. Ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. ¿Cuál es la diferencia y el por qué?
Pero si hay un apalancamiento, yo no puedo estar dentro de 4 años dentro de un activo. Tendré que estar pequeños periodos intentando que estos periodos coincidan con movimientos de impulso importante. Y al mes y medio, 2 meses, salir del mercado. ¿Y qué ocurre si estoy operando con derivados de alto apalancamiento de este tipo de activos? Apalancamiento 1,20 en Europa, según regulación de ESMA, o Forex 1,30. Lo que ocurre es que ni siquiera puedo pretender estar un mes en el mercado. Si yo tengo un alto apalancamiento, significa que tengo un altísimo coste financiero de mi producto. Y por lo tanto, la única manera de sacar una rentabilidad es haciendo un tipo de operativa completamente intradía. Como mucho, en un impulso muy importante, intersemanal, máximo 2-3 días dentro del mercado. Porque si estoy más, lo que gano en el impulso lo voy a perder durante todo el tiempo que dure la corrección, independientemente de que la corrección va a ir en contra de mis intereses en cuanto a movimiento. Voy a estar pagando un coste financiero muy alto que se estará comiendo todo lo que he ganado en el momento del impulso. Estos conceptos tan básicos hay que entenderlos perfectamente, ¿vale? ¿Qué son las fundamentales dentro de los mercados? Las fundamentales son importantes, claro que son muy importantes las fundamentales dentro del sector de la inversión. Si yo hablo de un gran índice o de una empresa multinacional, muy posiblemente las fundamentales de una zona geográfica determinada prácticamente no le afecten, aunque sea la zona geográfica donde tiene la sede social. Pero si yo hablo de una empresa grande que tiene el 80% de su cifra de negocio en un país determinado, claro que es muy importante lo que ocurre en este país. Porque si en este país no crece, no hay alegría, no hay pleno empleo, no hay crecimiento, no hay consumo interno, obviamente esta empresa que esté trabajando prácticamente el 80% de su cifra de negocio la tiene en esta área geográfica determinada, lo va a pasar mal, no va a poder tener un movimiento claro de beneficios ni de crecimiento. Y obviamente esto va a afectar tanto los números de la empresa como la previsión y como la valoración de la misma. Los inversores todos entenderemos que no es el momento de comprar esta empresa, ya vendrán tiempos mejores. Y si resulta que yo soy un trader que hace scalping, importante la fundamental, absolutamente para nada. No tiene ningún sentido, no va a afectar absolutamente para nada, ni para hacer scalping ni para hacer intradía. Al revés, lo único que hay que hacer es que cuando sabemos que va a haber una noticia importante de este tipo, deberemos estar fuera del mercado para que el ruido no nos quite lo que llevamos ganado aquella semana o aquel mes. Por lo tanto, hay que entender también estos conceptos. Las fundamentales son importantes dependiendo de para qué y para cómo. Y no tienen ninguna importancia dependiendo del tipo de operativa que estamos haciendo. Por lo tanto, no se pueden tomar decisiones por fundamental de que va a subir una zona determinada cuando el tipo de operativa que estamos haciendo es un tipo de operativa de intradía. ¿De acuerdo? Venga, con esto llegamos a la parte más importante. La parte que siempre es la que va a permitir maximizar los beneficios por un lado y minimizar los riesgos por otro lado. Y esto es el análisis técnico. Por lo tanto, tenéis que tener muy en cuenta qué es el análisis técnico. Nada, una breve pincelada. Lo primero que hay que entender y que saber del análisis técnico es entender cómo se mueve cualquier mercado. Cualquier mercado se mueve con una serie de movimientos siempre de impulso-corrección. No tenemos la suerte de que en un punto determinado podamos entrar y el precio suba directamente sin respirar, sin hacer ningún amago, 1000 puntos de golpe. Estas cosas no suelen ocurrir. Los mercados se mueven impulso-corrección en todas las temporalidades. Esto, junto a la fractalidad del mercado, será uno de los puntales importantes para entender cómo se mueven los mercados. ¿Vale? Otra cosa importante es
Cuando yo ya entiendo que un mercado se mueve con impulso-corrección, tengo que aprender a hacer un análisis técnico. Tengo que entender que estos impulsos, correcciones, me acaban formando una serie de estructuras y de ciclos. Y que una vez finalizados, las correcciones posteriores son mucho más importantes. Esto es, básicamente, lo que hacemos cuando hacemos un análisis técnico de cualquier mercado. Intentar entender dónde estamos, dónde es más probable que vaya el precio, tanto en el corto como en el medio plazo. Por lo tanto, la primera parte de formación importante que os va a llevar años, sin ninguna duda, es aprender a hacer análisis y estudios correctos del mercado. ¿Y para qué hago un análisis? ¿Para operar? No, nunca se opera un análisis. Nunca hago un análisis que digo, quizás el precio lo puedo proyectar y puede llegar a esta zona. Siempre es quizás, siempre es posiblemente. Siempre es, en principio parece que lo más lógico es que sea así. Pero para esto, cuando hacemos un análisis, lo hacemos para poder precisamente marcar las estrategias. Yo marco una serie de estrategias cada vez que hago un análisis. Digo, si todavía estoy en impulso, una vez me valide, me confirme este movimiento, yo sé que voy a seguir claramente en impulso. Y si subo claramente en impulso, es posible, es probable que llegue hasta esta zona de aquí. Por lo tanto, con la información que yo obtengo de un análisis, es con lo que yo marco claramente una estrategia. Y lo que se operan son precisamente las estrategias. Y solo las estrategias. Cuando yo ya tengo validación, confirmación de un cierto movimiento, solo en aquel momento es cuando empiezo a operar. ¿Y cómo opero? Con un sistema. ¿Qué tiene que ser un sistema para operar? Algo que me dé seguridad, que sepa, que me permita maximizar el beneficio y minorizar al máximo el riesgo. ¿Es difícil aprender un sistema? No. Es fácil. En apenas unos meses se aprende, pero se aprende rápidamente cómo funcionar, cómo operar con un sistema. Lo que sí que es mucho más difícil es hacer los análisis y buscar las estrategias para saber cuándo aplicar el sistema y cuándo poder operar. A modo de resumen, entender cómo se mueven los mercados financieros, saber lo que son las fundamentales, que definen básicamente la seguridad o el riesgo, la solidez financiera o la fragilidad de un activo, que establecen cuál es la situación económica a medio o a largo plazo, pero que tan solo son ruido en el corto y en el medio plazo. Esto es imprescindible a la hora de entender en el mundo en el que estáis entrando. A partir de aquí, para operar cualquier mercado, ya es a largo plazo, a medio o a corto plazo, para saber cuándo y dónde hay que entrar, lo más importante, cuándo y dónde hay que salir. Para esto, lo único que tenemos es el análisis técnico. Con todo lo explicado y antes de entrar ya en la parte más divertida de la conferencia, donde vamos a ver gráficos y donde vamos a ver exactamente qué es el análisis técnico, muy importante es un poco el resumen de lo que estaba explicando. El mismo producto, el mismo activo, es igual que sea un bono, que sea una acción, que sea un índice, que al fin y al cabo es un subyacente, que sea una commodity. Es muy diferente si lo vamos a operar a contado. Si lo vamos a operar a contado, los estudios los vamos a hacer en trimestral, en mensual. El gráfico donde vamos a tomar la decisión de si operamos o no operamos va a ser el de semanal. El gráfico para seguir la operativa, porque hay que dejar correr el precio, va a ser precisamente el gráfico semanal. Por lo tanto, cuando yo estoy operando a contado, estos son los gráficos que yo utilizo. ¿Qué ocurre? Y es lo mismo para todos los activos. ¿Qué ocurre si yo trabajo con un gráfico de bajo apalancamiento? 1.2, 1.5, 1.6, no 1.10. 1.10 ya es demasiado alto. Precisamente por el 1.10 es por lo que en la parte final pongo 4 horas. Pero si yo estoy trabajando en 1.2, 1.3, 1.5, 1.6, 1.7, el estudio que voy a realizar muy rápido trimestral, solo para no encontrarme ninguna sorpresa de que está golpeando, por ejemplo, una zona importante de muro, una zona de corrección,
corrección o un elemento de este tipo que sé que va a ser un muro, ¿vale? Por lo tanto, nada, unos segundos en trimestral. Estudio lo hago en mensual y en semanal. El gráfico de decisión va a ser el gráfico semanal ayudado con el gráfico diario, pero básicamente con el gráfico semanal voy a tomar la decisión hasta que se cumplan las condiciones que yo tengo como sistema para mí. Recordad, estamos hablando de operar las estrategias. Por lo tanto, hasta que yo tenga la validación de la estrategia, esto lo voy a hacer en gráfico semanal. ¿Qué vas a hacer? Voy a hacer el seguimiento de la operativa en gráfico diario. No voy a bajar más. 4 horas y diario es precisamente por esta parte alta de 1.10. Normalmente lo que hacemos con bajo apalancamiento son ETFs 1.2, 1.3 o acciones 1.4, 1.5, 1.6. Básicamente, últimamente hay productos cotizados importantes que permiten escoger el tipo de apalancamiento. Pues si elijo un tipo de apalancamiento bajo, es cuando tengo que utilizar estos gráficos y hacer este tipo de operativa. ¿Y qué ocurre cuando tengo un derivado de alto apalancamiento de 1.10 a 1.30, que sería Forex? Hago el estudio en mensual, semanal y diario. El gráfico de decisión, donde yo voy a decidir que mi estrategia ha validado y que por lo tanto puedo intentar buscar a mercado, es el gráfico precisamente de 4 horas. ¿Y qué ocurre? Tengo un sistema que es hacer rápido vistazo a lo que acabo de ver semanal y diario, que ya veo que no hay ningún obstáculo importante en el tramo que yo voy a intentar dentro de intradía, ¿vale? Y luego es cuando bajo a 1 hora 12 minutos para acabar operando en 3 minutos, sencillamente para tener el control de mis emociones. Por lo tanto, fijaros, el mismo activo, por ejemplo, un índice, el Dow, el Nasdaq, una acción, el mismo activo, dependiendo de si la opero a contado, lo opero con bajo apalancamiento, repito, máximo hasta 1.6, 1.7, o lo opero con alto apalancamiento, fijaros que la forma de operar, los gráficos que voy a utilizar, los gráficos de decisión y los gráficos de control o de seguimiento de la operativa son completamente diferentes. Esto es muy importante. Otra cosa muy importante es que solo hay que entrar en el mercado cuando yo veo una clara oportunidad de ganar dinero, una clara oportunidad de sacar rentabilidad. Si yo no veo una clara oportunidad de sacar rentabilidad, donde más dinero se gana es estando fuera del mercado. Tenéis que tener en cuenta un detalle. Tan solo el 16% del tiempo el precio está haciendo un impulso a favor de tendencia primaria y secundaria al mismo tiempo. El resto del tiempo, el 84% del resto del tiempo, el precio está haciendo o una corrección menor o una corrección mayor o está en zona de giro y por lo tanto es completamente inoperable. Tener claro este concepto, conocer este dato, también os va a dar muchas alegrías en el mercado. Saber cuándo y cómo operar cada mercado, no tengáis ninguna duda que es precisamente la clave de la rentabilidad. Venga, vamos a pasarlo bien. Exactamente cuando veis un gráfico así, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo una situación. ¿Qué sensación tenéis? ¿Esto es un caos o esto es armonía? Para el trader novel, normalmente, espera y cuando dice, sí, que va para arriba, entra y es cuando el precio se gira y hace corrección. Fijaros qué es lo que estaba explicando antes, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Cada vez que tomas la decisión mal porque no entiendes cómo se mueve el mercado, es cuando el mercado se te gira y en vez de darte rentabilidad, resulta que lo que te da son pérdidas. Por lo tanto, la pregunta de si esto es caos o es armonía es una pregunta importante que os tenéis que contestar vosotros mismos. ¿Cómo veis exactamente un gráfico cuando miráis el gráfico desnudo? Venga, esta es la parte en que os quería sorprender. Resulta que hace muchos años, en el año 1170, nace un señor en Italia, en la zona de Pisa, de lo que hoy es conocida como Pisa, que se llama Leonardo Pisano Fibonacci. Este señor es un amante de las matemáticas y tuvo la fortuna de viajar mucho, tanto a los países árabes como a la zona asiática.
Cuando vuelve de nuevo a Italia, resulta que había recopilado un montón de información en toda la parte asiática y toda la parte árabe, y es el que introduce en Europa la modernidad. Lo que introduce es algo que ya era conocido en otras áreas del planeta, que es el sistema decimal. O sea, los números como los conocemos hoy en día, del 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Él les llama las Indias. ¿Por qué? Porque es unos números y unas grafías que había aprendido precisamente en sus viajes. Realmente recopila muchísima información, tanto matemática como geométrica, y escribe un par de libros. Liber Abaci, que es el libro del ábaco, donde toda esta información de lo que ha recopilado lo vuelca y lo publica para que en Occidente empecemos a prosperar con toda esta información sobre las matemáticas. Básicamente, una de las cosas que encuentra importantes y que también explica en el libro del Liber Abaci, todo y que no tiene demasiado claro cuál es su función, es una serie matemática. Una serie matemática que lo que hace es que siempre suma los dos últimos números para dar el siguiente, ¿vale? Aquí como solo tengo un número o 1, 0, automáticamente tengo 1. Aquí que tengo 1 suma 1. Cuando sumo 1 más 1 da 2. Cuando sumo 1 más 2 da 3. 2 más 3, 5. 3 más 5, 8. 5 más 8, 13. 8 más 13, 21. 13, 21, 34, etcétera, 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 hasta el infinito como en toda serie matemática. Aquí tenéis los primeros números de la secuencia de Fibonacci. Cuando volvemos a la famosa imagen de caos o armonía, lo que nos encontramos es que si yo veo que después de este importante impulso tengo un movimiento correctivo, y os podéis dar cuenta que el movimiento correctivo está formado por tres grandes movimientos. Primer movimiento, segundo movimiento y este tercer movimiento, ¿vale? Esto, aunque es mucho más grande este movimiento a nivel estructural, es así, 1, 2 y 3 movimientos. Si yo me vengo a buscar la zona de impulso, veo que tengo un impulso importante y luego una corrección. Y tengo un nuevo impulso y tengo una nueva corrección. Y tengo un nuevo impulso. Por lo tanto, si tengo 3 movimientos correctivos y tengo 1, 2, 3, 4, 5 movimientos impulsivos, tengo 3 aquí, 5 aquí, total de 8 movimientos para dibujar un ciclo. Si yo ahora entro un poco más, que pusiera un zoom para ver mejor, más claro el movimiento, veríamos como aquí tengo un movimiento, 2 movimientos aquí en esta pluma, 3 movimientos, 4, 5. Y aquí tengo un movimiento, 2 movimientos en la vela roja de bajada correctiva, 3 movimientos. Y aquí que es el movimiento más importante, se puede contar mucho mejor. Un movimiento, 2 movimientos, 3 movimientos, 4 movimientos, 5 movimientos. Si yo vengo a estudiar qué es lo que ha ocurrido aquí en el impulso, cuando he contado antes un movimiento, veo que este movimiento está compuesto por un movimiento, 2 movimientos, 3, 4, 5. Y este movimiento correctivo, tengo un movimiento, 2 movimientos y un movimiento completo tercero para hacer la corrección. Y aquí que tengo 1, 2, 3, 4, 5. Y luego tengo 1, 2, 3 para la corrección. Y de nuevo 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, fijaros que si aquí tengo 5, aquí tengo 3 y aquí tengo 5, en total en esta corrección tengo 13 movimientos. Y si aquí resulta que en este 1, 2, 3, 4, 5 inicial tengo 5 en los impulsos, 3 en las correcciones, 5 en el impulso, 3 en la corrección y 5 en el impulso, son 5 y 3, 8, y 5, 13 y 3, 16 y 5, 21. Por lo tanto, tengo 13 movimientos totales para hacer este movimiento tan importante y 21 para hacer el impulso. ¿Y qué ocurre? Que 21 más 13 son 34. Si os dais cuenta, ahora si volviera a profundizar, si bajara, pusiera el zoom y viéramos esto con muchísimo más detalle, veríamos que podríamos contar en todo este amplio trayecto 55 movimientos, en todo este impulso contaríamos hasta 89 movimientos,
para hacer una suma de 144. Y así progresivamente. Es lo que ocurre, que la serie de Fibonacci es 3, 5, 8 del primer ciclo en la temporalidad mayor, 13, 21, 34 si profundizo en los movimientos de un ciclo interno. Y 55, 89, 144 si voy profundizando cada vez más a contar todos los pequeños movimientos, porque aquí ya podéis ver que este pequeño movimiento de aquí está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Y aquí en la bajada también tenemos 1, 2, 3 para venir a bajar una primera bajada, una vela verde y una segunda. Y si fuéramos profundizando, veríamos que en gráficos ya muy pequeños tendríamos 233 movimientos en la zona correctiva, 377 en la impulso, en la parte impulsiva, para un total de 610 movimientos. Por lo tanto, primera sorpresa, lo que inicialmente parecía un caos, resulta que tiene estructura y resulta que tiene armonía. ¿Por qué? Porque estos números de movimientos son siempre igual repetitivos. Vamos a seguir. Precisamente la serie de Fibonacci era conocida por el número áureo. ¿Qué es el número áureo? Si cogemos cualquier número de la serie de Fibonacci y lo dividimos por el número anterior, automáticamente el resultado que nos da es 1.618. Y esto es el número áureo. 1597 dividido entre 987, 1.6180. 987 dividido por 610, 1.6180. ¿Qué ocurre si dividimos un número no por el anterior, sino por el penúltimo? Pues si yo divido 2584 entre 987, el resultado que me da es 2.6180. Si yo divido 1597 por 610, voy a obtener también el mismo resultado. ¿Y si divido un número por tres números anteriores? 2584 dividido entre 610. El resultado que obtengo es 4,2360. Y si divido 1597 dividido entre 377, también voy a obtener el mismo resultado, igual que si divido 987 dividido entre 144. Por lo tanto, la división entre los números de la serie de Fibonacci me da por un lado el número áureo y por otro lado unos números que suelen ser de aplicación en los movimientos y en los recorridos de extensión de los mercados financieros. Si ahora hago justo lo contrario, si lo que hago es dividir cualquier número de la serie por el número inmediatamente siguiente, el resultado que obtengo es 0,6180. 1597 dividido entre 2584 da 0,6180. 144 dividido entre 233 da 0,6180. 610 dividido entre 987 también. ¿Qué ocurre si hago lo mismo que antes? ¿Qué ocurre si divido un número no por el siguiente, sino por dos más? 987 dividido por 2584, el resultado que obtengo es 0,3820. Lo mismo con cualquier número de la serie. 233 dividido entre 610 también me da 0,3820. ¿Y si lo hago por 3? ¿Y si divido 610 entre 2584? El número que obtengo es 0,2360. Y esto ocurre con cualquier número de la serie que utilice a la hora de hacer este tipo de operación. O sea, cualquier número dividido por tres números más por encima dentro de la secuencia siempre me dará 0,2360. Si yo sumo 0,618 y 0,3820, resulta que obtengo la unidad. Si a la unidad le resto 0,2360, resulta que obtengo 76,40. ¿Suenan estos números? Quizás incluso más que los de arriba, ¿no? Estos números, como están por debajo de la unidad, obviamente tengo la unidad
y obviamente también tengo el 50, entonces 0,6180, 0,3820, 0,2360, 0,7640 o 0,50 son los números que componen el retroceso de Fibonacci. ¡Wow! La cantidad de información que sale, que estamos aplicando cada día en los mercados sin apenas saberlo. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en el mercado? ¿Armonía o caos? Ya hemos visto que a nivel estructural la cantidad, el número de movimientos de impulso, corrección, incluso en diferentes temporalidades que tenemos, están perfectamente marcados y definidos. Y ahora resulta que haciendo una serie de operaciones, sencillamente división entre un número y el inferior o entre un número y el superior, resulta que obtenemos toda una serie de secuencias de números que quizá sí que tienen algún tipo de correlación dentro de los movimientos de los mercados. Vamos a verlo. Este señor nació en el año 1170 y murió en 1240. Yo he escogido un activo que no es tan prehistórico. He escogido un activo que sea más del día. No vaya a ser que alguien piense, no, esto es para los activos que ya tienen prácticamente más de 1000 años. No, he cogido Nvidia. Tengo un primer impulso de Nvidia y luego tengo una corrección que duró un tiempo importante. Desde prácticamente mediados del 21, aquí, desde noviembre del 21, la corrección duró prácticamente hasta finales del 22. ¿Cuánto corrigió? Pues del movimiento inicial que había hecho Nvidia, fijaros que la corrección, la primera corrección, vino a buscar la zona entre el 61,8 y el 76,4. ¿Vale? Prácticamente en el 61,8, pero justo entre la zona que componen estos dos porcentuales. A partir de aquí, vuelvo a tener, desde este punto, tengo un nuevo impulso. Muy bien, cuando finaliza este impulso, tengo una corrección. ¿Qué es lo que corrige? Fijaros que la corrección siguiente que tengo viene a buscar la zona entre 23,60 y 38,2. ¡Wow! Son los números que están saliendo aquí, de la división de los números de la secuencia matemática de Fibonacci. Y luego, cuando finaliza esta corrección, tengo un nuevo impulso. ¿Habrá sido casualidad? Vamos a intentar ver qué ha corregido este impulso y vemos como la correspondiente corrección 1, 2, 3, ¿recordáis lo que hemos visto antes? Llega justamente a la zona del 23,60, 38. Por lo tanto, se repite de nuevo el patrón. Vale, y ahora tengo un nuevo impulso. ¿Pero qué ocurre con este impulso? Que este impulso es más importante. ¿Y ahora qué es lo que tengo que corregir? Tengo que corregir desde aquí, desde el primer impulso importante, todo este impulso hasta aquí. ¿Y cuánto corrige? Hace un movimiento clarísimo también de 1, 2 y 3. Aquí lo podéis ver perfectamente. ¿Y dónde viene a corregir? Exactamente, milimétricamente, a la zona del 0,3820. ¿Veis? Por lo tanto, los números hallados, gracias a una serie de divisiones con la serie matemática de Fibonacci, resulta que también tienen mucho que ver en las zonas esperables dentro de los impulsos corrección importantes que me hace el mercado. ¿Y las extensiones? Pues si yo hago el primer movimiento con la primera corrección, tengo esta serie de extensiones. ¿Y qué es lo que tengo? Nvidia es renta variable americana. Cuando hablo de renta variable europea, estoy hablando de una onda 3 entre el 161 y el 200. Esta es la parte complicada. Esta es la parte que seguro que no os va a gustar tanto. Elliott funciona fantásticamente bien. ¿Qué ocurre? Que cada activo, que cada familia de activos, y dentro de cada familia de activos, cada activo tiene su propia personalidad. Y hay que estudiar mucho, primero las familias de activos y luego los diferentes activos, para saber, ver y entender cuáles son los movimientos de aquel activo en concreto, cuáles son las zonas que normalmente alcanza, ¿vale? Aquí en este caso, en caso de renta variable americana, lo normal es que la onda 3 se quede entre el 123 y el 140, 150, o dicho de otra manera, entre el 123 y el 161. ¿Qué ha ocurrido aquí?
que se ha quedado en la parte baja, justito, en el 123. ¿Y luego qué ocurre? Que la finalización del primer movimiento, cuando ahora, fijaros bien, cuando a partir de esta zona de corrección, lo que hago es trazar un nuevo movimiento, esta primera onda inicial, a partir del movimiento de corrección 1-2 para proyectar, fijaros que me vuelve a proyectar el 123 al 161 y aquí sí, la onda 3 acaba exactamente en la zona esperada, no en la zona baja, sino justo en medio. ¿Y dónde acaba la onda 5 de este movimiento que estoy haciendo? Acaba en la zona entre el 223 y el 261. Entonces lo que estoy haciendo ahora es una onda 5 extendida que viene desde la onda principal. ¿Y dónde esperamos que acabe este movimiento? Pues fijaros bien, entre el 261% aproximadamente de este interior, el 423,6. ¿Recordáis cuando hemos venido a buscar 404,23,6? Pues el 400,23,6 de la primera proyección de impulso corrección de onda 1-2, ¿vale? Y si ya estoy haciendo un control exhaustivo de la parte final, voy a ver que del movimiento exactamente entre el 223 y 261. Por lo tanto, lo que tengo no es un punto. Yo no sé exactamente dónde va. Yo lo que tengo es una zona. Tengo una zona que es muy probable, es de alta probabilidad que el precio alcance. Cuando alcance esta zona, ¿qué ocurrirá? Pues si yo veo un patrón de giro con una pluma clara de rechazo, o un tipo de patrón de giro de este tipo también pluma de rechazo, o como vemos aquí, dentro de esta zona, daré por finalizado el movimiento estructural impulsivo que empezó hace mucho tiempo y que finaliza aquí antes de empezar una corrección importante. ¿Por qué una corrección importante? Porque lo siguiente que vamos a tener es una corrección importante desde prácticamente la zona de inicio hasta la zona máxima conseguida. Y como es el primer gran impulso, la primera gran corrección deberá venir a buscar la zona entre el 61,8 y el 76,4. Fijaros que de caos no tenemos nada, armonía mucha. Lo que pasa es que hay que estudiar y estudiar mucho para saber, entender y dónde tengo que proyectar cada uno siempre de estas diferentes zonas que me marcan esta serie de operaciones realizadas con la serie matemática de Fibonacci. ¿Y todo esto cómo es posible? Pues fijaros, porque realmente las medidas de la serie de Fibonacci están presentes en toda la naturaleza. Y esto fue el origen de que un señor que se llamaba Ralph Nelson Elliott en su momento, estudiando precisamente el por qué los precios se movían de esta manera y tenían unos patrones estudiables, llegó a la conclusión de que era porque forma parte del comportamiento humano y que el comportamiento humano, el comportamiento de las masas, no es nada más que las grandes fuerzas que mueven la naturaleza. En todos estos datos, en los caracoles, incluso en las medidas del feto humano, incluso en el arte aplicado después por los grandes artistas, absolutamente en todos lados, en la medida de la oreja, en la medida del puño, en todos lados, en las plantas, en las ramas de los árboles, en las hojas de los árboles, en todos lados, esta fantástica serie que se conoce como serie de Fibonacci. Entrando ya en materia, exactamente qué es lo que tenemos que entender. ¿Qué es lo que tenemos que entender de todo lo que nos estás contando para llegar a ser realmente unos traders de éxito? Pues que hay una serie de momentos y de movimientos en los mercados donde es muy fácil ganar dinero, donde cualquier trader, incluso siendo novel, es fácil que gane dinero. Es en los momentos en que tengo un impulso a favor de la tendencia. Y esto es lo que vamos a ver prácticamente a partir de este momento. Fijaros que cuando yo estoy en una situación de impulso, tengo movimientos claros, nobles y con recorrido en esta zona de aquí o en esta zona de aquí, independientemente de las correcciones interiores. Obviamente aquí tengo un impulso, corrección, tengo otro impulso, corrección, tengo otro impulso.
Fijaros bien, en todo momento la clave es siempre la misma. Los movimientos que podemos contar, 1, 3, 5, A, B, C, 5, 3, nos dan pistas y nos dan ayudas. Por lo tanto, cuando el precio, cualquier mercado, esté en una situación de impulso, aquí es donde sin ninguna duda vais a conseguir alta rentabilidad. ¿Y qué ocurre cuando no estoy en impulso, sino que estoy en corrección? He escogido precisamente el euro dólar y precisamente de unos años ya un poco antiguos, porque esto, que parecía un gran movimiento que se debería de haber podido operar en dirección contraria, no era nada más que una corrección de un gráfico mucho mayor. Y fijaros lo que ocurre. Cuando estoy en impulso tengo movimientos muy claros, muy operables, ¿vale? Estos impulsos, etcétera. En cambio, cuando estoy en corrección, fijaros qué es lo que ocurre. Intentar ganar dinero aquí dentro es imposible. Hagáis lo que hagáis, lo intentéis como lo intentéis. Los movimientos cuando estoy en una corrección son completamente erráticos. Vela arriba, vela abajo, vela arriba, vela abajo, vela arriba, vela abajo. Luego de golpe porrazo, movimiento explosivo. Cuando ¡ay, que se me escapa! Vuelves a entrar, te vuelve de nuevo arriba. Y te deja la operación muy en rojo. Y vuelve a empezar la secuencia completamente errático. Y vuelvo a tener una secuencia completamente errático. Cuando ya he entrado 6, 7 veces, perdiendo cada vez dentro de aquí, de esta serie, es cuando luego hay un movimiento explosivo que me lleva al nuevo campo. Me baja un escalón. ¿Y qué ocurre cuando llega el nuevo escalón? De nuevo otra vez movimientos completamente erráticos, que si los intento operar, no tengáis ninguna duda que solo vais a salir con pérdidas. Por lo tanto, este gráfico es clave. Si entendéis esto, vais a ser unos traders de éxito. Bueno, si no entendéis, no. Si lo entendéis y sois capaces de aplicarlo. En los movimientos en que yo esté en impulso, a favor de tendencia primaria y secundaria, voy a ganar dinero, mucho dinero. Cuando yo esté en una situación correctiva, voy a perder todo el dinero que he ganado aquí y muchísimo más si intento operar. Por lo tanto, si yo entiendo el mercado y sé que hay unos momentos que se puede operar y otros mucho más largos a nivel temporal que no se puede operar, esta es la clave para ganar dinero y para ser rentable. Si yo me empeño en entrar en cada activo cada día, no tengáis ninguna duda de que nunca vais a llegar a ser traders rentables. Por lo tanto, depende de que vosotros entendáis y conozcáis este hecho. ¿Y cómo podemos saber exactamente esto, que estoy en impulso o estoy en corrección? Fijaros que cuando vemos un gráfico así desnudo, claramente puedo ver las situaciones de impulso y las situaciones de freno del impulso, de giro y de corrección. Y luego puedo ver claramente de nuevo que estoy en impulso y de nuevo vuelvo a estar en corrección. Y aquí claramente estoy en impulso. Y aquí, fijaros que esto ya es una zona de giro mucho más importante. Ni las zonas de giro ni las zonas de corrección son operables. ¿Por qué? Porque aquí ni hay recorridos, ni hay movimientos claros y nobles del precio, sino todo lo contrario, movimientos completamente erráticos. A partir de aquí tengo corrección, la salida de la corrección vuelve a ser claramente con un impulso cada vez menor. ¿Cómo lo tengo que ver? Fijaros, las mismas velas, tanto aquí como aquí, ya nos marcan. Yo aquí tengo un cierto recorrido con las velas. A partir de esta corrección ya no tengo recorrido. Pues si pruebo una vez y veo que no hay recorrido, y veo que ya no hay recorrido, no tenéis que pensar, bueno, ahora que entraré yo es cuando va a volver a moverse de verdad. Todo lo contrario. Yo veo que un elemento, un recorrido ya está muy maduro y empieza a tener este tipo de velas pequeñas, erráticas, con plumas. Lo que tengo que pensar es que lo más probable es que ya esté entrando en zona de giro o de final de movimiento e inicio de zona de corrección. Y esto lo podemos ver aquí
y luego lo podemos ver aquí. Fijaros aquí, cada vez más pequeña, más pequeña, más pequeña, hace un movimiento corrección, un pequeño nuevo alto, de nuevo corrección, por lo tanto ya veo que no evoluciona. Ya veo que ya no va a ir más arriba. ¿Y qué ocurre? Que al final acaba haciendo de nuevo corrección. Cuando finaliza la corrección, vuelve a empezar un impulso, corrección, nuevo impulso, corrección. Fijaros aquí el impulso qué pequeño que es y rápidamente vuelve a venir a zona de corrección. Pues ya claramente de nuevo ha finalizado el movimiento. Ya lo más probable es que vuelva a venir de nuevo a zona de corrección o incluso corrección mayor. ¿Vale? Esto es lo que tenéis que saber ver cuando miráis las velas de cualquier gráfico. Las velas son las que hablan. En las velas es donde hay y de donde sale absolutamente toda la información. ¿Cómo puedo delimitar, pues, estas zonas? Fijaros qué fácil. Tan simple como utilizar algunas directrices, ¿vale? Solo con una directriz estoy separando claramente la zona de impulso de la zona de corrección. Cuando me rompe la directriz que me está marcando la zona de corrección, empieza un nuevo impulso y después una nueva corrección. Y cuando me lo rompe, empieza un nuevo impulso, ¿vale? Fijaros que es fácil determinar qué zonas son las de impulso y qué zonas son las de corrección. Mucho más fácil. Fijaros bien, salgo desde esta zona de aquí, ¿vale? Y automáticamente en un impulso vengo a una zona superior. Y cuando hago una corrección, este movimiento, fijaros que tan solo corrige una parte de este impulso tan importante. ¿Y qué tengo a continuación? Un nuevo impulso. Ah, es más pequeño. También es mucho más pequeña la corrección. ¿Y qué tengo? Un nuevo impulso. Y luego voy a tener de nuevo una nueva corrección. Por lo tanto, vamos a estudiar, fijaros bien, vamos a estudiar esta parte final, porque cuando un sistema funciona siempre. No hay que ir a buscar, no, una vez en el año 86, lo que yo os explico funcionó, dio mucho dinero. No, tiene que funcionar siempre. Por lo tanto, vamos a venir a la parte final, al último impulso precisamente de este gráfico semanal. Fijaros bien porque esta es la clave. Recordáis que estábamos viendo la parte del último impulso y cogemos precisamente la última parte del último impulso y la zona de corrección. Venimos de una zona de corrección, tengo un impulso porque además fijaros bien, me hace un nuevo máximo más alto y luego de nuevo empieza una corrección. Esto, cuando lo tengo en secuencia en gráfico semanal, le llamo tendencia primaria. ¿Dónde va el precio? ¿Va de verdad el precio en el medio largo plazo? Me lo va a decir el gráfico semanal siempre, nunca un gráfico menor. Siempre es el gráfico semanal el que me va a decir cuál es la tendencia principal o tendencia primaria. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Intentar hacer coincidir los impulsos de la tendencia primaria con la tendencia secundaria. ¿Dónde tengo yo la tendencia secundaria? La tengo precisamente en el gráfico de 4 horas. Por lo tanto, este cuadrado que veis dibujado aquí, que solo me coge 4 velas alcistas y la bajista, fijaros que es todo este cuadrado que está dibujado aquí en gráfico de 4 horas. Por lo tanto, tendencia primaria alcista, tendencia secundaria alcista. Ahora que tengo claro que estoy haciendo a favor de la tendencia primaria hasta que realmente me rompa zonas y me diga que ha finalizado la tendencia primaria, yo voy a seguir claramente alcista. Por lo tanto, voy a tener como material de trabajo precisamente la tendencia secundaria, precisamente el gráfico de 4 horas. Fijaros bien, esta es una situación de corrección, lo que explicaba de movimientos completamente erráticos y completamente inoperables porque nunca sabes dónde vas. Cada corrección es diferente. Pero es que aquí hay un tramo importante, sí, pero imaginaros ahora todo esto en blanco cuando resulta que lleváis prácticamente un mes, que el precio no se mueve, que va completamente errático, ahora arriba, ahora abajo, ahora arriba, ahora abajo, ahora abajo, ahora arriba, y que hasta que pierde esta zona de aquí, realmente no os dais cuenta. Lo que pensáis cuando estáis aquí es que ahora va a volver a subir, porque es lo que está haciendo desde hace un montón de días. Por lo tanto, las zonas de corrección, lo mejor que se puede hacer siempre es no operarlas. O que aquí te dejas, no me dejo nada.
Esto lo pueden operar los expertos y los scalpers expertos, teniendo en cuenta que el scalping es la técnica más difícil que hay dentro del mundo de la inversión. O sea, lo que parece al novel que es fácil porque lo tiene más controlado, porque son gráficos pequeños, es la parte más difícil de operar de todas las que hay dentro del mundo de la inversión. Es muy difícil ser un buen scalper. ¿Y qué ocurre? Pues si en la corrección no puedo operar, tengo que esperar a tener una zona de giro confirmada. ¿Para qué? Para operar la tendencia secundaria a favor de la tendencia primaria. Si yo llevo años en tendencia alcista, lo que tengo que hacer es buscar el final de la zona correctiva precisamente para subirme al mercado a operar impulsos a favor de la tendencia de mercado. Esta es la clave para ganar dinero. Esta es la estrategia que si la hacéis, si la cumplís, si la seguís a rajatabla, sin ninguna duda, vuestra cuenta va a subir de forma espectacular. Si solo operáis los impulsos de las tendencias y os olvidáis de operar el resto, os olvidáis de operar correcciones menores, sino que la estrategia siempre es cuando me des la entrada voy a entrar, voy a operar en dirección de la tendencia y os olvidáis de operar los amplios periodos correctivos aquí o aquí, es cuando realmente vais a conseguir, sin ninguna duda, ser rentables en el mercado. Venga, ¿qué tenemos aquí? Fijaros bien, tenemos exactamente el mismo cuadro, solo que le hemos añadido precisamente una serie de indicadores que yo he ido programando con el tiempo y que son de grandísima ayuda a la hora de entender, analizar y sobre todo también para operar los mercados. ¿Por qué motivo? Recordad que el precio se mueve en impulso-corrección. Cuando yo estoy haciendo una corrección y cuando digo que es errático, es porque los movimientos son claramente erráticos. Aquí hay una fase determinada donde no lo son, pero esta fase determinada es muy difícil. Hay que ser muy experto para realmente intentar operarla, ¿vale? Por lo tanto, si os dedicáis solo a operar parte a favor de tendencia primaria, a favor de la tendencia de semanal, es cuando siempre vais a tener éxito. ¿Para qué sirve este indicador que tiene estas tres cintas de colores y tiene esta zona aquí de cinta y tiene esta línea discontinua? Esto se llama zona de corrección, esto se llama Genial Line y esto se llaman las cintas que sirven, bueno, no viene ahora a cuento perder el tiempo, la cinta azul sí que es importante, pero son las cintas que me van a permitir con el tiempo operar con todos los conocimientos de la teoría de Elliott sin tener que aprender, ¿vale? De una forma mucho más fácil, pero esto ya es para una base muy avanzada, ¿vale? ¿Qué es qué me proporciona realmente este indicador? Básicamente el indicador de las cintas y de la zona de corrección y Genial. ¿Recordáis que he explicado que el precio se mueve con impulso-corrección, 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 impulso-corrección? Pues imaginaros lo fantástico que es saber dónde está la zona de corrección. Y fijaros cómo no falla nunca. A partir de que finaliza la zona de giro, a partir de que rompe la zona de Genial y viene a hacer un pullback prácticamente a la zona de Genial y nos situamos por encima, fijaros que todo lo que tengo es impulso-corrección, 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 impulso-corrección. Aquí tengo una pluma que me viene a tocar la Genial. Aviso de que esto se acaba. Nuevo impulso, nuevo máximo y a partir de aquí, corrección mayor. Fijaros cómo facilita realmente el trabajo este indicador. Saber en todo momento dónde está la zona de corrección y que si me rompe la zona de corrección no es para hacer un pequeño movimiento, sino que se me va a ir de forma importante en dirección contraria. Esto es exactamente para lo que sirve. ¿Y las velas de colores para qué sirven? En el momento en que aparecen las velas de color verde oscuro, fijaros que aquí no, aparece una vela y la siguiente ya es una vela técnica para venir a corregir, pero a partir de que hace el pullback o viene a hacer el amago de pullback a la zona de Genial Line y se vuelve a colocar por encima de la zona de corrección,
Justo aquí entra el dinero inteligente. ¿Qué significa el dinero inteligente? Es cuando los inversores que sí que mueven el mercado dentro del intradía, no los grandes bancos, no las grandes familias, no, los pequeños fondos y los pequeños bancos, que son los que mueven realmente el mercado en este tipo de gráficos para la operativa intradía. Pues precisamente cuando ellos entran, este indicador que dibuja las velas de colores, lo que hace es explicarme, decirme cuándo tengo fuerza de demanda, cuándo no tengo fuerza, o cuando tengo fuerza de oferta, o cuando no tengo fuerza. Mientras hay fuerza de oferta, fosforito y marrón, hay movimiento. Y fijaros que en el momento que del fosforito cambia al azul, aquí ya es cuando ha acabado este importante impulso final de corrección. Aquí tengo fuerza, hay una entrada masiva de inversores, minoristas, retails, pequeños fondos, pequeños bancos. Pequeño banco es mucho más grande que cualquier banco comercial español. No os penséis que un pequeño banco es un banco de 4 oficinas, ¿eh? Estamos hablando de bancos de inversión, ¿vale? Por lo tanto, pequeños fondos y pequeños bancos son los que mueven mercado. ¿Qué ocurre aquí? Ya no hay tanta fuerza y automáticamente el indicador me avisa. ¿Qué ha ocurrido? Ya no vuelvo a tener un gran impulso como sí que he tenido aquí, sino que vengo a buscar corrección. Y aquí que vuelve a entrar de nuevo la fuerza, ¿qué ocurre? Me vuelve a determinar que vuelvo a tener un impulso importante que prácticamente me acompaña hasta el final. Desaparece solo momentáneamente, solo para hacer el toque a la zona de corrección y vuelve a entrar fuerza. Esto es de grandísima ayuda. ¿Por qué? Porque si yo entro con la primera vela de color verde oscuro, normalmente siempre tengo amplia continuidad. Por lo tanto, estos dos indicadores, este se llama túnel Domenech, zona de corrección, Genial Line y cintas, y las velas de colores se llama control total, porque me indican cuándo hay fuerza alcista, cuándo no la hay fuerza, pero sigo en secuencia alcista. ¿Qué me marca la secuencia? Precisamente la vela de azul marino. ¿Qué me marca la secuencia bajista? Precisamente la vela de color fucsia. ¿Qué me marca la fuerza bajista? Las velas fosforito y de color marrón. ¿Qué marca la falta de fuerza, que desaparece la fuerza de impulso bajista? Las velas ciano azul y de color naranja. Por lo tanto, con este fácil código, tan fácil de entender y de aprender, siempre sé qué está ocurriendo en el mercado. Si yo tengo un rebote en la zona de corrección y tengo una entrada de fuerza, sé que tengo una entrada de muy alta probabilidad de que tenga amplio recorrido. ¿Qué es esto? Estamos exactamente en la misma zona. Podéis ver la zona de corrección, la zona de impulso y la otra zona de corrección. ¿Y qué son estos dibujitos? Sencillamente son dos indicadores que yo he programado con el tiempo, hace muchos años ya. Este se llama túnel Domenech, que está formado por una zona de corrección, una zona de Genial Line y una zona de cintas. ¿Para qué sirven las cintas? Es un tema ya avanzado. Sirven para que algún día podáis operar utilizando toda la teoría de Elliott sin tener que conocer prácticamente toda la teoría. ¿Veis? Aquí llega a zona objetivo, tengo rebote, vuelve a llegar a nueva zona objetivo, sube a zona anterior, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero vamos a ver qué es lo que ocurre exactamente con lo que es más importante. Esto lo que me marca, recordáis que yo decía que el precio se mueve por impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección. Fijaros, lo que me determina este indicador es precisamente la zona de corrección. Fijaros que cada vez que yo tengo un impulso, cuando finaliza el impulso, viene a zona de corrección. Nuevo impulso, de nuevo a zona de corrección. Nuevo impulso, zona de corrección. Nuevo impulso, zona de corrección. Nuevo impulso, finaliza aquí arriba, zona de corrección. Nuevo impulso, zona de corrección. Impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, corrección, impulso, cuidado. Rompe la zona de corrección, aunque sea con una pluma, para tocarme la Genial Line. Aviso de que esto se acaba. Hace todavía un nuevo máximo y a partir de aquí, corrección mayor. Fijaros qué fácil es operar con este indicador. ¿Por qué? Porque me explica, me dice exactamente dónde está la zona, es la piedra filosofal de la inversión, del trading, del análisis técnico.
cuando finaliza un impulso, dónde va y dónde va a finalizar la corrección. Y que cuando rompe la zona de corrección, fijaros cuántos testeos a la zona de corrección, cuando rompe la zona de corrección, no es para hacer aquí un pequeño movimiento y luego seguir, sino para hacer una corrección mucho mayor, mucho más importante por el otro lado. Aquí, en este caso, después de este movimiento bajista tan importante, final correctivo, fijaros que cuando rompe la zona de Genial Line, este patrón es vital. En el momento que viene de nuevo a hacer una situación de pullback, a partir de aquí es cuando realmente empieza el movimiento. ¿Y qué me ayuda a conocer cuándo empieza el movimiento? Precisamente el otro indicador, el indicador de las velas de colores. ¿Qué me indican las velas de colores? Indican claramente, precisamente, que hay fuerza de demanda en el mercado. Estos mercados, gráfico de 4 horas, esto no lo mueven las grandes familias, no lo mueven los grandes bancos. Lo que mueven esto son los pequeños fondos, los pequeños bancos y las empresas gestoras financieras. Cuando hablo de un pequeño banco, es mucho más grande que, por ejemplo, cualquier banco comercial español. Estoy hablando de bancos de inversión, obviamente, pero que son mucho más grandes que el protagonismo que tiene un banco comercial dentro de los mercados, que es obviamente muchísimo menor, ¿vale? Por lo tanto, cuando entra fuerza de demanda, es cuando a mí me parece una vela de color verde oscuro. ¿Veis? Cuando yo tengo, además, normalmente cuando aparece, no aparece sola. Fijaros que acompaña todo el impulso hasta aquí. ¿Qué ocurre cuando desaparece la fuerza y esto en sin fuerza? Que fijaros que si aquí he tenido todo un movimiento importante, impulsivo, aquí mientras tengo operación sin fuerza, significa que no voy a tener un movimiento importante, impulsivo, sino que muy posiblemente va a hacer de nuevo corrección. Y así es lo que realmente ocurre. ¿Qué ocurre cuando salgo de corrección y vuelvo a tener ahora sí una vela de color verde oscuro que me marca fuerza importante de demanda? Fijaros que independientemente de que en los momentos de corrección desaparece 2-3 velas la fuerza, este movimiento que empieza aquí prácticamente me acompaña hasta el final. Y al final, cuando ya tengo velas sin fuerza, que no me hacen nuevo máximo, fijaros que la vela que me hace nuevo máximo es la que ya rompe y me marca el inicio de la gran bajada. Por lo tanto, este color de velas verde oscuro y rojo, las dos, me sirven para indicar precisamente que tengo fuerza alcista de demanda. Entonces, ¿por qué rojo? Porque el rojo me dibujan patrones de final de impulso para volver a zona de corrección. Final de impulso para volver a zona de corrección. Pero también son de fuerza alcista. Las dos velas, verde oscuro y rojo, ambas son claramente de fuerza alcista. Y las velas, marrón y fosforito, ambas son claramente de fuerza bajista. ¿Qué ocurre? Un patrón de vela fosforito claramente me indica final de movimiento. ¿Vale? Por lo tanto, conocer lo que ocurre en el fondo de mercado y saber dónde tengo la zona de corrección, solo con estas dos herramientas podéis ser claramente rentables y saber en todo momento dónde va el precio. Tan fácil como esto. Si yo tengo un movimiento de rebote en la zona de corrección y tengo una entrada de fuerza, sé que voy a tener un amplio desarrollo. Esto sirve para todos los gráficos, pero las decisiones hay que tomarlas aquí, en gráfico de 4 horas, para que no nos engañe el ruido de mercado. Las velas de color azul marino me cambian cambio de secuencia de bajista a alcista y las velas de color fucsia me marcan cambio de secuencia de alcista a bajista. ¿Vale? Una vela de color fucsia seguida de una vela de fuerza, sea fosforito o marrón, es el inicio de un importante rally. Una vela aquí, veis que no tengo una continuidad después de la de azul, tengo velas sin fuerza, por lo tanto todavía le faltaba una corrección y al finalizar esta corrección, el pullback que explicaba en la zona de la Genial Line es cuando realmente empieza el movimiento. Venga, con toda esta información, ¿cómo tenemos que operar? Fijaros que he dibujado una serie de flechas, es lo mismo, sean rocas o sean negras. Lo que marcan estas flechas es exactamente el momento de apertura de mercado.
En este caso estamos hablando del DAX, renta variable europea. Por lo tanto, lo que marca cada una de estas flechas es la hora de las 9 de la mañana, el momento en que abre, aquí falta una, el momento en que abre exactamente el mercado, el parquet de Frankfurt, ¿vale? Fijaros que cuando yo tengo una situación de corrección, estas flechas no me dan en ningún momento ninguna garantía de recorrido. En cambio, cuando yo estoy a favor de la tendencia secundaria, igual que la tendencia primaria, ahora estamos en una fase donde todavía estamos alcistas, donde hace muchos años que estamos alcistas. Habrá cierto momento que la tendencia primaria, la de gráfico semanal, cuando hagamos una gran corrección, girará y estará bajista, y entonces buscaremos lo mismo, pero buscaremos los impulsos no hacia arriba, sino hacia abajo. Esto será cuando la tendencia principal primaria de semanal nos marque claramente destino viaje al sur. De momento, fijaros lo que explicaba, corrección, zona de giro, tengo el quiebre de la zona de Genial Line, pacientemente me espero a tener el pullback y a partir de la zona de pullback, fijaros que a partir de aquí al primer día, a las 9 de la mañana, yo puedo buscar ya entradas a mercado. Fijaros que si cada día a las 9 de la mañana espero a tener un movimiento, luego lo voy a explicar con más detalle, tengo a partir de las 9 de la mañana, en la primera parte de la sesión europea, la matinal, tengo un movimiento de vuelta, tanto en la vela de las 9 como posteriormente a la zona de corrección, automáticamente cuando estoy en tendencia y tengo fuerza bajista, tengo fuerza alcista, aunque sea bajando en corrección, sé que tengo una entrada segura prácticamente a ciegas aquí en la zona de corrección. Fijaros que cada día, incluso cuando tengo una situación compleja de vela en volandas y que incluso me está marcando ya posible final, cuando la fuerza es alcista, cada día en el momento de apertura, prácticamente todavía, o sea, aunque me equivoque, no voy a perder. Puede ser que no me dé un gran recorrido, puede ser. Por esto yo recomiendo no entrar en volandas, entrar siempre cuando tengo un movimiento aquí, en zona de corrección. O aquí es sin fuerza, pero fijaros, entrando sin fuerza, fijaros que la vela de las 9 y la de las 13, esto es toda la sesión europea. Fijaros que me lleva desde esta zona de aquí a esta zona de aquí, y esto que no había fuerza. Y aquí me lleva desde esta zona de aquí hasta esta zona de aquí, y luego me echa del mercado, si utilizo bien el sistema. Y esta zona de aquí, fijaros que aunque no hay mucha fuerza, me lleva de aquí hasta esta zona de aquí. Estamos en gráfico de 4 horas. Por lo tanto, lo que estoy señalando son muchos puntos, 60, 70, 80 puntos cuando me eche, cuando me haga salir de mercado. Y en esta zona de aquí, fijaros dónde me lleva, hasta aquí arriba. Y esta zona de aquí, es que no hay fuerza, pero fijaros que sin fuerza, si yo entro en la zona de corrección, sacaré lo que el mercado da. Obviamente, si el mercado no da recorridos, jamás los vamos a conseguir. O no, es que solo he sacado 25 puntos, claro. ¿Y cuánto ha dado el mercado? 35. Pues si has sacado 25 de 35, has hecho un grandísimo trade. Fijaros que cada día en apertura, cuando yo tengo la tendencia secundaria alcista, igual que la tendencia primaria, que es la de semanal alcista, cada día en el momento de apertura es normalmente cuando tengo los impulsos importantes del día. ¿Y qué ocurre si yo opero este activo ahora con las opciones barrera? Que tengo una serie de ventajas adicionales espectaculares. ¿Por qué motivo? Porque tengo el knockout. ¿Y qué es el knockout? Precisamente el que me permite garantizar el hecho de no tener pérdidas importantes y por lo tanto poder correr algún tipo de riesgo más importante, sobre todo cuando estoy en los primeros 10, 12, 15 años que estoy en periodo formativo. En el momento, fijaros, es exactamente igual. Estamos hablando del mismo gráfico, de la misma época. Fijaros que las flechas también me marcan la zona de las 9 de la mañana. Fijaros que en el momento que tengo un rebote en la zona de corrección, yo puedo colocar el knockout justo por debajo de la zona de Genial Line. ¿Por qué? Porque sé que es la zona más próxima donde realmente si hubiera ahora
algo que yo no he tenido en cuenta, como una fundamental, como la publicación de un dato que no me había enterado, de que hay la publicación de un dato determinado, la pérdida máxima que yo puedo tener en esta operación sería exactamente este pequeño recorrido. Que esta es la ventaja que me da el knockout. ¿Y qué más me da el knockout? Precisamente al tener el knockout tan cerca del precio, me permite tener un apalancamiento mucho más alto, con lo cual mis movimientos me van a dar mucha más rentabilidad. ¡Wow! Ya, pero esta plataforma es un poco rara. Claro, hay que estudiar, hay que operar como un profesional. Hay que estudiar en una plataforma profesional, ProRealTime lo es. Hay que estudiar con una plataforma buena, TradingView también lo es, que permiten unos estudios un poco más completos, que permiten tener tanto las velas de colores, el control total, como todo el anagrama, que aquí también lo tengo dibujado, del túnel Domenech, que esto es la zona de corrección y esta es la zona de Genial Line, que para luego utilizar este activo, que es el activo de futuro, los productos cotizados a muy corto plazo, a menos de un año vista, van a ser prácticamente los activos que todos los retails en Europa van a estar operando, por muchísimas circunstancias y porque los reguladores así lo están forzando. Pero fijaros, aquí consigo mucho más apalancamiento, mucho menos riesgo, para que el recorrido me dé mucha más rentabilidad. Por lo tanto, fijaros cómo se puede utilizar el conocimiento precisamente con todo lo que da en estos momentos la operativa con producto cotizado. Concretamente estos son opciones barrera, pero también tenemos los turbo o los multis que prácticamente son igual, ¿vale? Pero para mí, personalmente, el barrera es el mejor producto, es el mejor de todos, es el que tiene el precio con mercado OTC, por lo tanto os va a coincidir en todo momento con cualquier estudio que realicéis, con cualquier plataforma de mercado OTC. Y podéis ampliar el apalancamiento y disminuir, minorizar el riesgo. Y esto es imprescindible para ganar dinero. Hace un momento hemos visto el DAX. Vamos a ver si funciona también en un activo de tarde. He cogido prácticamente el último impulso importante ¿de qué? Del Nasdaq. ¿Por qué? Porque este movimiento podía ser un movimiento correctivo, onda A, onda B y posiblemente podía ser onda C. Digo podría, por este motivo es por lo que he cogido el último impulso. ¿Y qué ocurre? Dentro del último impulso es lo que vemos aquí. Esto es en gráfico semanal, esto es visto en gráfico de 4 horas. Fijaros que tengo impulso, corrección, impulso, pequeña corrección, impulso, corrección mayor, impulso, corrección, impulso, corrección mayor, impulso, corrección, impulso. Y a partir de que rompe la zona, ya me voy de nuevo hacia abajo. Vamos a ver lo mismo que hemos visto en el DAX, ahora en el Nasdaq. Fijaros porque lo único que cambia ahora es que las flechas no están colocadas a las 9 de la mañana. Como estoy hablando de Nasdaq, de renta variable americana, las flechas pertenecen al momento de apertura de mercados americanos. Momento de apertura sobre todo de Wall Street, a las 15:30 horas, hora central europea, ¿vale? Y fijaros que en la vela de la apertura, ¿veis? Cuando estoy realmente en situación de impulso, ha finalizado aquí la corrección, he buscado venir a buscar el pullback en la zona de Genial, ya me ha dado una primera parte de impulso, me ha vuelto a hacer corrección y fijaros cómo estamos exactamente igual. A partir de que ya el mercado tiene claro que la corrección y la zona de giro ha finalizado, fijaros que es cuando entra el dinero inteligente. Es cuando entra la fuerza de mercado, ¿vale? Y fijaros cómo precisamente en las velas de apertura americana es como cuando casi prácticamente cada día que estoy en impulso tengo los grandes, fuertes y extraordinarios recorridos. Y cuando estás en corrección, fijaros que incluso estando en corrección, si yo me equivocara y entrara aquí encima de la zona de corrección pensando que podía haber finalizado la corrección, el precio sube, baja y con el sistema que ahora os voy a enseñar, veréis cómo todo y fallándome la operación, acabo saliendo con más 15, más 20 puntos del mercado. Obviamente, cuando no me falla, salgo con 140, 150. Aquí también, fijaros que aún me da, aquí salgo con 40, 50 puntos y no evoluciona, no es claramente alcista. Aquí sí,
hace el movimiento de volatilidad y a partir de que se vuelve a colocar por encima de la zona de corrección es cuando yo puedo buscar la entrada. Y aquí fijaros el movimiento tan espectacular, más de 200 puntos en este día. ¿Y aquí qué ocurre? Fijaros bien, en volandas, cuando digo que no hay que entrar, pero fijaros que incluso entrando en volandas no hay pérdida. El sistema es tan bueno que como la fuerza sigue siendo alcista, todo y que ya estoy en corrección, aún hace un último máximo antes de caer a corrección. Por lo tanto, si yo hago una entrada aquí cuando pienso que ha rebotado en la zona de corrección, es para venir hasta aquí. Cuando me saca, aún salgo con beneficio. Beneficio, aquí no porque me viene a la parte inferior, pero fijaros que ya no me da prácticamente entrada. No tengo fuerza en ningún momento. ¿De acuerdo? Esto es, fijaros, utilizando hemos visto renta variable europea y ahora hemos visto el mismo ejemplo en renta variable americana. Fijaros, ahora hablo de lo mismo en renta variable americana. Estoy hablando del Nasdaq. ¿Cuál es el cambio con el DAX que hemos visto antes? Que estas flechas ahora no son de apertura de Frankfurt, no son de la apertura europea, sino que son las flechas que coinciden con la hora de la apertura americana. Recordad que estamos en un gráfico de 4 horas. Fijaros como cualquier posible entrada cuando estoy en corrección va a derivar en pérdidas porque no hay continuación bajista, porque las correcciones siempre son muy complejas y muy difíciles, por no decir casi imposibles de operar. Estamos hablando también de un movimiento muy parecido. Fijaros que la última parte sí que ha dado cierto movimiento de impulso, corrección, impulso, ¿vale? Pero que cuando estás en corrección nunca sabes si va a ser aquí, si va a ser este día o este día o este día o va a ser este día. Por lo tanto, cuando estoy en corrección lo mejor es no entrar. ¿Qué tengo que esperar? Quiebre de la zona de Genial Line, pullback a la zona de Genial y fijaros que a partir de aquí ya tendría una entrada en principio de dinero. Precisamente esto sería la hora de apertura de mercado, aunque no la he dibujado para que no os liéis. ¿Vale? Tengo un movimiento que tengo un día o 2 días impulsivos para volver a hacer una corrección. Es cuando ya salgo de nuevo por encima, cuando aquí aparece el dinero. ¿Recordáis? Dinero inteligente. ¿Recordáis la fuerza de demanda? ¿Recordáis las velas de color verde oscuro y de color rojo? Y fijaros que cada día coincidiendo con la vela de apertura de mercado americano, tengo los correspondientes impulsos para ganar dinero. Aquí no, pero incluso aquí equivocándome y entrando en la zona de corrección, fijaros que tampoco hubiera perdido, porque me hubiera traído hasta aquí, me hubiera sacado el sistema, que ahora lo vamos a ver cómo es, pero hubiera salido todavía con algunos puntos en positivo. ¿Vale? Por lo tanto, el sistema está tan bien pensado que incluso en el momento de fallo no haya pérdida o si la hay sea realmente lo mínimo posible. Aquí exactamente igual, no hay fuerza. Parecía que sí que podía haber fuerza, no hay fuerza porque ha bajado pero no ha entrado fuerza. Pero fijaros, me sube hasta aquí cuando yo entro en zona de corrección y luego me saca en esta zona de aquí. O sea que sin fuerza y habiendo fallado la operación, salgo con 30-35 puntos de beneficio. Y aquí salgo ya con buena fuerza. Y aquí con más de 200 puntos. Espectacular. Y aquí no tengo entrada. Fijaros que en ningún momento me ha aparecido la fuerza. Y aquí tengo entrada, pequeño recorrido. Y aquí tengo también, teóricamente, una entrada que no me va a hacer perder dinero. Ha subido un poquito y vuelve a bajar con fuerza, ningún problema. El sistema me habrá sacado prácticamente a cero. ¿Vale? Esto es exactamente visto desde renta variable americana. Y funciona también con Forex y con commodities. Fijaros, he cogido con el euro dólar, gráfico semanal, tendencia primaria, este movimiento de aquí, la parte final antes de la corrección, ¿vale? Y fijaros bien lo que ha ocurrido. ¿Qué es lo que ocurre con el euro dólar? Que tengo una doble sesión. Tengo sesión europea y tengo sesión americana. Y ambas van juntas. Significa que desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche tengo sesión con posible fuerza en el mercado. ¿Qué ocurre? Zona de corrección. Viene a hacer el pullback. Y solo cuando sale del pullback, aquí obviamente no puedo entrar. Pero fijaros que el día que me viene a hacer el pullback,
a la zona ya de Genial Line. Este día ya tengo entrada y fijaros qué movimiento tan espectacular. Y al día siguiente otro movimiento espectacular. Y luego fuera de horario, ¿qué ocurre en sesión asiática? Que tengo corrección y al día siguiente otro movimiento de impulso y otro movimiento durante todo el día de impulso. Si entro a primera hora de la mañana, si entro cada vez que me viene a tocar la zona de corrección de gráfico de 4 horas, es cuando acojo los buenos movimientos que me permiten ganar dinero. ¿Y aquí qué ocurre? Exactamente igual. Aquí tengo que esperar con paciencia durante la mañana y en el momento que me toca la zona de corrección, que es ya prácticamente en el inicio de sesión americana, es cuando tengo el movimiento importante. Y es durante sesión americana cuando tengo realmente el gran desplazamiento. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Exactamente igual, aquí estoy en corrección. Por lo tanto, como estoy por debajo de la zona de corrección, no entro. En cambio, aquí, cuando me pongo por encima de la zona de corrección en sesión americana, claro, es cuando vuelvo a entrar. Por lo tanto, como podéis ver, tanto el sistema como la ayuda del túnel, como sobre todo la información de las velas de que hay fuerza de demanda o hay fuerza de oferta, sirven para tener un sistema donde si lo cumplís a rajatabla, vais a ser rentables y sólidos en, teóricamente, muy poco tiempo. Posiblemente esta es la parte que más estáis esperando, exactamente cómo funciona el sistema, qué es lo que tengo que hacer yo. Si yo veo que ya vengo con fuerza alcista, que ya tengo velas en 4 horas, que tengo velas de fuerza alcista y aquí tengo la hora, las 9 de la mañana, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que esperar exactamente este testeo, este día, que me haga un testeo a la zona de corrección de gráfico de 4 horas. Como yo ya estoy con fuerza alcista, claramente lo que es más probable en un 85-90% de posibilidades es que este día sea de continuación claramente alcista. ¿Qué me haber mirado gráfico semanal y gráfico diario? ¿Para qué? Para saber que por encima no tenga ninguna zona en estos momentos que sea una importante resistencia. En este caso, obviamente, como estoy en máximos, no hay absolutamente ninguna resistencia por encima, tan solo zonas de proyección. Vale, por lo tanto, si en diario, en semanal, no tengo ningún obstáculo por encima, bajo a gráfico de 1 hora. ¿Qué ocurre? Fijaros, este cuadrado es el inferior. ¿Qué está ocurriendo? Que en gráfico de 1 hora, precisamente como ha hecho esta corrección, tengo ahora la zona de corrección por encima que no me permite una entrada clara. ¿Veis? Tengo la zona de corrección por encima de la zona de corrección de gráfico de 4 horas. Por lo tanto, yo no puedo entrar aquí en la punta cuando veo que me toca la zona de corrección de 4 horas. ¿Por qué? Porque tengo un muro que puede ser importante y realmente lo es. La vela de prácticamente, si esta es la de las 9, la de las 8, la de las 7, la de las 8, la de las 9 e incluso la de las 10 es la que me acabará rompiendo el muro. Pero fijaros, hasta la vela de las 10, la vela de las 9 se me queda aquí porque el muro que significa la zona de corrección de 1 hora me está parando el precio. ¿Qué ocurre? ¿Qué tengo que hacer? Dibujar y venir a buscar exactamente, esta es la zona de corrección de 4 horas, este es el muro que tengo en gráfico de 1 hora y aquí tengo la información y fijaros ya a qué hora prácticamente es cuando me daría la entrada exactamente en esta primera vela de color verde oscuro de gráfico de 12 minutos porque es la primera que tengo por encima de los 2 muros importantes del día. El de 4 horas donde ha venido a chocar para corregir y el de 1 hora que me ha estado parando el precio durante toda la primera parte de la mañana. ¿Lo veis? Por lo tanto, esto me tengo que esperar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer cuando ya tengo todo esto dibujado? Cuando tengo todo esto en una pantalla o tengo 2 pantallas y veo estos gráficos de una forma mucho más clara. Lo que tengo que hacer es venir a buscar el gráfico menor. Y el gráfico menor es el de 144 segundos o de 3 minutos. ¿Por qué motivo tengo que venir a buscar el gráfico menor? Fijaros bien, porque yo en el gráfico menor aún me dibujo un tercer rectángulo. Pero será un rectángulo para mí ya de información. Este negro, tan importante, es donde ha venido a tocar claramente la zona de gráfico de 4 horas. ¿Lo veis? Ha llegado hasta esta zona de aquí y ha rebotado. Es este rectángulo que he dibujado precisamente ya antes de que ocurriera, antes de las 9 de la mañana.
tengo un segundo rectángulo, que es la zona de 1 hora. ¿Qué ocurre? Fijaros que incluso en 144 segundos o 144 segundos es porque es una temporalidad de Elliot, ¿vale? Para mí muy agradable. ¿Por qué? Porque todo se ajusta prácticamente al milímetro. Pero es igual 144 segundos en que el precio ataca lo que es la zona de corrección de 1 hora. Fijaros cómo no puede e incluso está por debajo de la zona de Genial Line. Por lo tanto, fijaros que a las 9 el precio ha bajado. Son las 10 de la mañana y el precio aún no me ha permitido la entrada. Ahora aquí ataca la zona de corrección de gráfico de 1 hora. Aquí tengo ya una vela por encima. Tengo de nuevo una zona de corrección y cuando veo que me viene a hacer un apoyo claro a la zona de corrección de gráfico de 1 hora, que me coincide con la Genial de 12 minutos y que me coincide con la zona de corrección de 144 segundos, fijaros, todo esto que está a la derecha está en blanco. Yo estoy tomando las decisiones aquí. Por lo tanto, aquí, con la primera vela verde oscuro que aparece, es cuando yo entro a mercado. ¿Por qué te has dibujado este rectángulo de aquí? Porque este rectángulo de aquí, cuando no lo tengo excesivamente claro, que veo que está pasando las horas y que el mercado no me permite entrar, no me ha permitido entrar a las 9 de la mañana. Al revés, ni siquiera a las 10. Prácticamente a las 10 es cuando ha venido a hacer el mínimo dentro de la zona de corrección de 4 horas. Por lo tanto, lo que me he dibujado aquí, para que os hagáis una idea, es precisamente el máximo que ha hecho el precio en sesión asiática. El máximo que ha hecho el precio en sesión asiática. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando en sesión europea el precio supera claramente el máximo que ha hecho en sesión asiática, normalmente suele ser el inicio de un impulso, mucho más cuando estoy en tendencia primaria, la de 4 horas claramente alcista, y la tendencia primaria, la de semanal, también está claramente alcista. Por lo tanto, fijaros bien, en la primera vela verde, aquí no que es un doji, en la primera vela verde, aquí es donde entro yo, pero me quedo vigilando muy atento hasta que me rompa la zona precisamente del máximo de asiática. ¿Por qué? Porque si tengo un nuevo rebote y vuelve a bajar, voy a estar muy atento a ver qué es lo que ocurre con la zona de corrección. Y ahora os voy a explicar por qué. Coloco el stop loss. Por esto bajo también a gráfico de 144 segundos o de 3 minutos. Porque de esta manera el stop loss lo tengo controlado, lo tengo situado muy cerca. ¿Por qué motivo? Porque el stop loss siempre tiene que ir, y aquí es lo importante de las temporalidades, en el penúltimo, si yo voy a abrir una operación alcista, en el penúltimo mínimo. Siempre. ¿Qué en el penúltimo mínimo? Es un tema estructural. El precio, cuando ya se ha situado aquí encima, ¿puede hacerme un nuevo mínimo? Sí. Lo que no puede hacerme es romperme el mínimo, el penúltimo, el mínimo anterior. Porque si lo rompe, fijaros que no sería un ABC, sino que si me rompe también el mínimo anterior, significa que lo que acaba de iniciar es un camino fuertemente impulsivo bajista. Si es impulsivo bajista, significa que va a ir muy abajo. Por lo tanto, con el stop loss en el penúltimo mínimo, yo siempre estoy completamente seguro de que no corro ningún tipo de riesgo excesivo. Ocurre cuando yo estoy intentando una operativa en gráfico diario con acciones o en gráfico mayor incluso de 12 minutos, porque estoy operando commodities que me permitan apalancamiento, mantener un poco más el precio en el mercado, que obviamente el penúltimo mínimo será del gráfico o de 12 minutos o de diario y queda mucho más lejos, por lo tanto el riesgo que corremos es mucho más importante. Esto es lo que tenéis que tener en cuenta. Pero para hacer operativa de intradía o operativa de scalping, siempre es en 144 segundos o 3 minutos el penúltimo mínimo donde yo voy a colocar mi stop loss. ¿Voy a dejar que el precio me cierre por stop loss si ahora aquí se da la vuelta? No, nunca. Esto es por el caso de que Biden se me caiga por las escaleras del avión. Y esta frase ya va a quedar famosa para mí para toda la vida. Esto es en el caso de que ocurra un imprevisto
a que lancen misiles, que ocurra algo no previsto en los mercados y haya una pluma de alta volatilidad. Para esto es para lo que sirve el stop loss. Es más, yo normalmente coloco siempre stop loss garantizado. ¿Por qué? Porque como no voy a permitir nunca que venga aquí a tocar, automáticamente estoy muy tranquilo. Si estoy operando con barrera, ya tengo directamente el knockout. Fijaros, ¿qué ocurre? Tengo el knockout en una zona muy cercana, con lo cual el apalancamiento va a ser muy alto y el riesgo va a ser muy pequeño. Y no voy a perder de ninguna manera, aunque haya un salto, un gap importante, una pluma de aquellas con slippage, con un stop loss garantizado, siempre vais a perder solo lo que marca el stop loss garantizado o el knockout. Por lo tanto, yo entro aquí y a partir de que entro vigilo, veo que me rompe ya la zona, ya me hace un máximo por encima de asiática, ya me quedo mucho más tranquilo. ¿Qué hago? Voy siguiendo el trade. ¿Qué? Tengo el control con mi zona de corrección. Sirve para todo, tanto para analizar como para operar. Hace un impulso, viene a zona de corrección, no me saca. ¿Por qué no me saca? Porque para sacarme tendría que tener dos velas consecutivas y progresivas. O sea, esta que cerrara aquí y la otra que cerrara más abajo, y entonces me sacaría del mercado, ¿vale? Como no lo hace, viene a zona de corrección y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar y vuelve a rebotar, y cuando llega aquí, ¿qué ocurre? Aquí sí que me cierra una por debajo y me cierra una segunda vela por debajo, por lo tanto salgo del mercado. Lo que has hecho, he entrado aproximadamente en la zona de los 18,870 y he salido aquí en esta ocasión prácticamente casi en los 19.000, 19.990, 120 puntos sin emociones, con un control, y esto es lo más importante, un control total de mi operativa. No tengo pánico, no tengo dudas, sé perfectamente lo que estoy haciendo y sé que cuando me dé la orden voy a salir. Cuando yo tenga que en cualquier momento tenga quiebre, confirmación de quiebre, pero mira, solo ha sido pequeño para seguir, me es exactamente igual. Yo lo que tengo que ser es rentable, tengo que saber operar. El último duro para el otro. Yo lo que tengo que saber es operar. Fijaros qué ocurre. Si yo salgo aquí, ¿puedo volver a entrar aquí? Sí. Primera vela verde de nuevo después. ¿Por qué? Porque no me ha hecho mínimos significativos, obviamente más importantes. No me ha cambiado para nada la secuencia. Por lo tanto, puedo volver a entrar aquí. ¿Qué ocurre? Que aquí ya el beneficio es mucho mayor. Llega, rebota. Aquí hay una, aquí no, y aquí me acaba sacando. Por lo tanto, he entrado aquí y he salido prácticamente solo con 10-15 puntos. ¿Vale? Así es como se opera con sistema la estrategia que yo he trazado inicialmente de operar el impulso a partir del rebote en la zona de corrección, justo en el momento de apertura, de mercado. Justo en el momento de apertura de mercado, fijaros que no me da la entrada hasta casi las 10:30, 10:40 de la mañana, ¿vale? Esto es lo que tenéis que tener claro. No significa que a las 9 en punto tenéis que entrar en el mercado, sino cuando realmente se dan las condiciones y a partir de aquí puedo hacer mi operativa. Para acabar esta conferencia tenía que durar 1 hora y creo que me he pasado bastantes minutos de la misma. Solo y a nivel de presentación, aparte del túnel Domenech, que ya os he explicado cómo es, y del control total que nos permite la información de saber cuando hay fuerza de demanda o fuerza de oferta en el mercado y que nos permite operar unos tramos que son de muy alta probabilidad, porque normalmente cuando entra fuerza no entra sola, no es una vela ni dos, sino que siempre suelen ser series importantes, tanto cuando es alcista como cuando es bajista. Por lo tanto, aparte de esta información que dan estos indicadores, tenemos también el multiavisos, que dentro de las muchas cosas que indica, me marca las zonas de divergencia. Fijaros que cada vez que marco una divergencia es porque tengo un cambio como mínimo a zona de corrección. Marca divergencia, bajo a corrección, marca divergencia, marca bajo a corrección, me marca divergencia alcista aquí en línea verde y es cuando hay un giro de mercado. Por lo tanto, una divergencia
divergencia cuando ya tengo cogido el giro de mercado es una información muy importante. Aquí también marca divergencia para giro de mercado. Aquí no, aquí tengo divergencia solo para subir a zona de corrección y volver a rebotar. Aquí también tengo divergencia para subir solo a zona de corrección. ¿Qué más tenemos? En los 40 años que llevo estudiando los mercados, intentando entender cómo y por qué se mueve el precio, obviamente con los años he conseguido programar. Es la forma de poder pasar la visión que yo tengo del mercado, poderla explicar a terceras personas, ¿vale? Entonces he conseguido programar no tan solo estos indicadores. Indicadores son los que se mueven siempre en la parte de arriba del gráfico, los que son una referencia al precio. La importancia, siempre, la que os tiene que dar toda la información del mundo, es los movimientos del precio. Los indicadores ayudan para entender, para tener una referencia y saber si estoy en un movimiento impulsivo o estoy en un movimiento correctivo y cuándo vuelvo a entrar de nuevo en movimiento impulsivo. Luego también he podido programar unos cuantos osciladores. ¿Para qué sirven los osciladores? No sirven para operar. Tener en cuenta que los osciladores, siempre, todos los osciladores que hay en el mercado, por más sólidos que sean, y los míos son bastante sólidos, todos siguen siempre al precio. Siempre. Si el oscilador dice ahora va a bajar, pero el precio sigue hacia arriba, el oscilador sencillamente se gira y sigue lo que es el camino que marca el precio, que es el que realmente es el importante dentro de los movimientos del mercado. Sin embargo, los osciladores sí que tienen una función muy útil. Son de mucha ayuda para entender en qué parte de la estructura estoy. Sistema de trenes, por ejemplo, cuando yo tengo el tren lento en la parte superior por encima de los 50 y sobre todo por encima de la zona de arriba, lo que se conoce como se podría conocer como zona de sobrecompra, cada vez que el tren rápido baja y vuelve hacia arriba, fijaros que me dibuja un nuevo impulso. Cada vez que hace el mismo movimiento hace un nuevo impulso. Aquí, como ya me está marcando divergencias, ya no queda fuerza en el mercado y los impulsos no tienen recorrido, ¿vale? Luego la barra de fuerza de fondo de mercado. ¿Qué es exactamente esto? Cuando el precio está en tendencia y está con fuerza en una dirección, cuesta mucho que el precio gire, aunque solo sea para hacer una corrección mayor, pero cuesta mucho, necesita una fuerza especial, y esto es lo que nos da precisamente este oscilador. Estas entradas potentes de fuerza, fijaros aquí lo que me marca cuando finaliza la línea es cuando vuelve a reemprender de nuevo camino bajista. Aquí me marca el final y el giro de mercado. Aquí de nuevo también me marca el giro de mercado hacia arriba. Aquí me marca una sola vela para que no vuelva, para romper y no me vuelva a perder la zona de Genial Line. Aquí que me marca el giro de mercado para corrección. Y aquí me vuelve a marcar el movimiento hacia arriba y luego correctivo, ¿vale? Lo bueno, aquí cuando es mucho más oscuro, es cuando me marca directamente un giro en aquella vela, ¿vale? ¿Qué es lo bueno de este oscilador? Precisamente cuando no aparecen estas figuras, cuando no aparecen estos rectángulos de color azul, cuando tenemos un amplio periodo sin fuerza, es cuando yo puedo estar muy tranquilo, porque sé que el precio va a ir apoyando tranquilamente sobre la zona de corrección y va a finalizar un importante impulso. Por lo tanto, mientras no aparezca ninguna zona de fuerza extrema, no voy a esperar ningún cambio importante en el mercado. Otro oscilador, el Evolution del Abesom. El Abesom es uno de los mejores osciladores de Bill Williams. Bill Williams es uno de los grandes de la historia del trading, ¿vale? Este oscilador, el Abesom, el Abesom, el que está como si digamos por detrás, con estas velas más verdes y rojas más flojas. Este oscilador marca perfectamente los movimientos de fuerza del mercado. Lo programó en directo en una conversación con Jody Samuel en una mesa redonda en una de las ferias de Las Vegas. ¿Para qué? Para que sirviera, para tener algo para entender los movimientos de las ondas de Elliott, ¿vale? Entonces, lo que yo he hecho ha sido intentar hacer, creo que lo he conseguido, el mismo oscilador, pero sin demora. ¿Veis? Aquí tiene 3 velas de demora en dar la señal de final. Y este, en cambio, casi en la misma vela ya me marca el giro.
Es importante, por igual con la Avesop. Fijaros, marca perfectamente las divergencias. Esta divergencia de mercado aquí, en este momento cuando yo ya estoy esperando un giro, es una señal, es una validación adicional a mis movimientos. Yo voy a entrar porque tengo aquí una divergencia o porque me marca el oscilador una divergencia, no. Pero voy a estar muy atento porque a la que me haga un quiebre y pullback sobre de la zona de Genial Line, entonces sí que voy a entrar al mercado. Para esto sirve, para situarme, para tener claro exactamente en qué fase de la estructura estoy. ¿Vale? Divergencia, divergencia, mientras me mantengo por encima del eje, el precio sigue subiendo. Solo cuando pierde el eje es cuando tengo, fijaros, aquí ya me lo marca, es cuando tengo un movimiento importante en dirección contraria. Por lo tanto, si estoy operando este impulso, este sería el punto de salida. Esto sí que me ayuda a decir, cuidado que ahora podemos tener un movimiento importante. ¿Cuándo lo voy a actuar? Voy a actuar con experiencia aquí cuando me pierda la zona de corrección. Esto el sistema dice que la pérdida de la zona de corrección 2 velas consecutivas es salida de mercado. ¿Vale? ¿Qué más tengo? Para finalizar ya el Momentum Dog. ¿De dónde sale el Momentum Dog? El Momentum Dog sale porque el RSI, ahora que estamos en la época de la IA, precisamente con estudios de Machine Learning con la IA, con Python, han conseguido descubrir que tanto las señales clásicas esperables para buscar entradas o salidas, tanto con el RSI como con el MACD, más del 70 decimales por ciento en ambos osciladores son señales falsas. Por lo tanto, los que todavía estéis intentando buscar señales en un oscilador, tened en cuenta que suele ser mucho más efectivo tirar una moneda al aire al 50% para saber si abro hacia arriba, hacia abajo, que buscar señales en un oscilador, precisamente en estos tan conocidos, ¿vale? A mí lo que me sirve en Momentum es para muchas cosas. Fijaros que cuando estoy con color verde aquí en el gráfico, en el oscilador, cada vez que pierde y me vuelve, esto no son señales, es para haceros hincapié de que en el momento que me vuelve a situar por encima de la zona cero es la parte inicial de los impulsos importantes. Cuando se vuelve a poner por encima de la zona cero es cuando yo entro tampoco, ni entro por esto, ni entro por esto. Entro cuando esto me advierte y cuando yo veo que el precio me hace un movimiento y me hace un pullback aquí a la zona después de situarme por encima de la Genial Line. Esto es lo que tengo validaciones suficientes para entrar a mercado. Nunca operando con los osciladores. Nunca. ¿Por qué? Porque, como he explicado al principio, los osciladores siempre irán detrás del precio. ¿Vale? Bueno, esta ha sido un poco como mi carta de presentación final. Espero que vaya muy bien. Espero que nos veamos en más conferencias. Muchísima suerte. Y muy buenos trades. Os dejo con la diapo final, donde tenéis todos los datos si queréis encontrarme, la dirección de mi web, del canal de YouTube, etcétera, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Muchísima suerte, espero que progreséis y tengáis un mundo, o dentro del mundo de la inversión, o dentro del mundo del trading. Es una profesión muy bonita, pero que, como todas las grandes profesiones donde se puede ganar mucho dinero, precisa de muchos años de estudio. No hay atajos. Si te enseñan el camino, obviamente se progresa mucho más deprisa. Pero aún así, constantemente se va aprendiendo. Yo llevo 40 años y hace 40 años que aprendo y hoy todavía estoy aprendiendo. Muchísima suerte y muy buenos trades y que os vaya muy bien en este espectacular mundo de la inversión y del trading.